Queridos hermanos, estamos en medio de una serie de mensajes, en especial para aquellos que están quizás conectándose hoy, viniendo por primera vez o conectándose recién con la serie. En realidad estamos ya en el sexto mensaje de la serie. Ya vamos a, Dios mediante, estar finalizándolo nuestra serie la próxima semana, el próximo domingo. Y el título de la serie es Yo Soy, 7 realidades que transformarán tu vida. Y estamos viendo algunas declaraciones del Señor Jesús utilizando esta frase, Yo Soy. Algo muy interesante. A veces nos preguntamos cómo conocer al Señor. El Señor se reveló a sí mismo y no solamente eso, sino que explicó quién Él era. Y al usar esta frase, Él estaba al mismo tiempo revelando algunas realidades de nuestras vidas también como seres humanos. Y la frase o la declaración que vamos a ver en esta mañana es la siguiente. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando experimentamos grandes cambios en nuestras vidas, nos ponen en la situación de tomar también de sus decisiones cruciales. Por ejemplo, terminar el colegio y elegir una carrera es siempre un punto crítico en la vida de alguien porque tiene que decidir ahora qué va a estudiar. No es tan fácil. Y a veces se crea mucha carga, mucho estrés ante este tipo de decisiones. Una crisis financiera, perder el trabajo, tomar la decisión que uno tiene qué va a hacer después de esa crisis. Voy a vender algo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a mudar de ciudad. Una enfermedad crónica, la noticia de una enfermedad crónica nos lleva a tomar decisiones cruciales. Un problema en nuestras relaciones interpersonales muchas veces nos lleva a tomar decisiones cruciales. Y hay veces que tenemos hasta terror de las decisiones que vamos a tomar porque esas decisiones van a determinar cuál va a ser el rumbo de nuestra vida. Y hay dos cosas que son vitales para tomar una buena decisión. Dos aspectos. Si tenemos estos dos aspectos, lo más probable es que tomemos una buena decisión. Saber bien nuestra meta y saber bien el camino para llegar a la meta. Si nosotros sabemos lo que queremos y sabemos cómo llegar a lo que queremos, eso nos va a ayudar a tomar buenas decisiones ante cualquier circunstancia. Hoy nosotros tenemos lo que tal vez unos años atrás nomás no estaba y hoy hasta no nos podemos ni imaginar en nuestras vidas sin el GPS. Anteriormente, si uno quería hacer un viaje tenía que comprar un mapa, ¿verdad? Que tenía que actualizarse cada año y era medio complicado. Pero aún en el mapa, cuando uno sabe dónde ir, entonces puede elegir, puedo ir por este camino, por el otro. Hoy ya ni siquiera se nos pregunta dónde vos vivís, dónde tengo que irme. Antes nosotros decíamos, ¿conocés tal lugar? Bueno, hasta ahora tal vez se dice todavía eso, ¿verdad? Pero menos. ¿Conocés tal lugar? Bueno, acá girar a la izquierda, acá, y cuando llegue a tal lugar, ¿verdad? Al lado del mango, ahí es. Hoy más fácil, envíame tu ubicación. Envíame tu ubicación. Y una vez que en el GPS esté marcado nuestra meta, nuestro destino, el mismo GPS nos marca cuáles caminos tomar. Nos dice, aquí tenés un retraso de tantos minutos, puedes irte por la izquierda, por la derecha, puedes elegir el camino. Es más, cuando estás transitando y el GPS te está guiando, a veces te dice, hay un camino más corto por el tráfico. Tenés la meta, tenés el camino, entonces puedes tomar libremente las decisiones. La sexta declaración del Señor tiene que ver con esto. Él dijo, yo soy el camino en el contexto siguiente. Él estaba declarando a sus discípulos y nos dice a nosotros también cuál es la meta y cuál es el camino. Jesús declaró claramente cuál es la meta y cuál es el camino. Quiero leer con ustedes Juan capítulo 14, aquellos que tengan sus Biblias, los que no tienen pueden seguirlo también ahí arriba en la pantalla. Los que están ahí en sus casas también pueden seguirlo en la pantalla o si tienen sus Biblias les animo que puedan abrirla también. Juan capítulo 14, vamos a ver en qué contexto Jesús hizo esta declaración que vamos a exponer en esta mañana. Juan capítulo 14, versículos 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. El Señor Jesús decía, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, uno de sus discípulos: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hasta aquí leemos la palabra. Y para tener un poco de contexto, esta palabra Jesús lo dijo en el contexto de la llamada última cena. Todas las declaraciones que hasta ahora hemos visto en nuestra serie, Jesús las dijo en medio de su ministerio público. Mayormente cuando había mucha gente, Él dijo todas las demás declaraciones: yo soy el pan, yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy el pastor, yo soy la resurrección y la vida. Todo fue en un contexto público, pero aquí el contexto cambia. Jesús está con sus discípulos. Después de la cena, después que Jesús haya lavado los pies de sus discípulos, e incluso después que haya anunciado que alguien lo iba a entregar y que Judas salga del grupo, estaban los 11 en un contexto de gran intimidad, y el Señor les dice esto. Las dos últimas declaraciones ya no son en un contexto público. Esta y la última del domingo que viene en el contexto de estar en intimidad con sus discípulos. El Señor le declara la meta, como le estaba diciendo, y le declara el camino. ¿Cuál es la meta? El Señor le dice: yo voy a la casa de mi Padre. El Señor Jesús estaba poniendo a sus discípulos en una circunstancia totalmente crucial, drástica. Él estaba anunciando, en otras palabras, que Él estaba a punto de morir y que ellos tenían que prepararse en cierta forma para estar sin Él. Un contexto completamente diferente del que estaban acostumbrados. Ellos siempre estaban con Jesús, vivieron 3 años con Él, dormían en el mismo lugar, caminaban todo el tiempo juntos, y ahora el Señor le dice: yo me voy. Pero les dice: ustedes van a saber la meta y van a saber el camino. Así que pueden estar tranquilos, porque saben la meta y saben el camino. ¿Cuál era la meta? Él dice: yo voy al Padre. Y Jesús utiliza una imagen que en el primer siglo era muy común. Cuando iba a haber un casamiento, el novio, después del compromiso oficial, iba a la casa de su padre. Porque anteriormente las comunidades, las familias vivían todas juntas, la familia extendida, en una misma zona, en un mismo territorio. Y normalmente el padre mayor, ¿verdad?, era quien aglutinaba a toda la familia, ¿verdad? Entonces, en el mismo predio se construían pequeñas casas en donde el hijo, ya con la esposa, iba a venir a vivir. Y este es el contexto que el Señor Jesús le dice a sus discípulos: yo voy a la casa de mi Padre a prepararles lugar, y después voy a venir a buscarles. Porque eso pasaba. Cuando se concretaba un compromiso, el novio se iba a la casa de su padre a preparar bien la casa, y una vez que terminara la casa venía a buscar a la novia, que normalmente tendría que estar esperándole para la fiesta, la ceremonia de bodas, y después ya ir a la casa del padre del novio. El Señor Jesús le dice: ustedes no tienen que preocuparse por inventar una meta, no tienen que preocuparse por inventar una nueva filosofía, no tienen que preocuparse, porque yo les digo exactamente a dónde yo voy a ir, y voy a prepararle el lugar para que donde yo esté, ustedes también puedan estar. Y saben el camino. En este punto el Señor Jesús no le aclara, pero esto ocurre en todo el Evangelio de Juan, en donde Jesús tiene que aclarar lo que Él dice. Pasó con Lázaro. Lázaro había muerto, y el Señor le dice: nuestro amigo duerme. Y los discípulos pensaron que estaba realmente enfermo, nada más que había dormido. Y después Jesús tiene que aclarar: no, Lázaro ha muerto. Aquí también Él le dice: ustedes saben el camino, pero otra vez tiene que explicar posteriormente. No se trata de varios caminos a tomar. Fíjense, Jesús no dice: yo soy un camino, como a muchos hoy le gustaría que Jesús dijera esto. No importa si vos tomás este camino de Jesús, este camino acá, este otro camino acá. No, yo soy el camino, decía el Señor Jesús. No hay muchos caminos, hay un camino al Padre. No es una religión, un conjunto de reglas, un conjunto de normas a seguir. Yo soy el camino, le decía el Señor Jesús. ¿Qué pasó con Tomás, el discípulo?
Tomás, el discípulo, al decir Jesús estas palabras, reacciona. Y en otras palabras le dice al Señor Jesús: Señor, no tenemos ni la más pálida idea en realidad de dónde vos te vas. ¿Cómo vamos a ver el camino? Y ahí es donde el Señor le aclara: yo soy el camino. Pero esta actitud de Tomás representa la actitud de muchos de nosotros. Aunque Dios nos deja la meta, el destino y nos deja el camino a seguir, nosotros nos obstinamos. Nuestro corazón es obstinado. Sufrimos de esta obstinación que nos lleva a querer usar la voluntad que Dios nos ha dado de acuerdo a nuestro propósito, a nuestra medida, a nuestra forma. Hoy mucha menos gente se anima a desafiar al GPS, ya que estamos hablando de GPS, ¿verdad? Pero hace unos años atrás yo escuché en varias oportunidades: te envío la ubicación, me sale ahí el camino. Yo no le creo a Google, dice la gente, ¿verdad? No, yo voy a tomar mi camino. No, acá no puede ser que yo me vaya por este lugar, ¿verdad? Me dice voy a llegar en 30 minutos. No, yo voy a llegar en 20 minutos, ¿verdad? Anteriormente se dudaba mucho, y es cierto, cuando recién comenzaba aquí el GPS en nuestro país, de repente había caminos inexistentes, pero hoy es tal vez 99% ya prácticamente exacto. Pero aunque tengamos la meta, el camino, esa es una demostración de cómo decimos: no, yo tengo un mejor camino, ¿verdad? Lo que Tomás estaba haciendo al responder al Señor de esta manera es endurecer ese corazón que tiene esa inclinación a tomar su propio camino y reaccionar en contra de lo que el Señor le estaba diciendo. Ustedes ya tienen la meta, ya tienen el camino. Entonces la declaración del Señor Jesús hace resaltar una realidad en nuestros corazones: la obstinación, es decir, el querer aferrarnos a nuestra forma, aunque nos demuestren que está mal, no importa. Nos queremos aferrar a nuestra forma. Y quiero ver, en base al pasaje entonces de hoy, cuáles son las causas de esta obstinación de nuestros corazones, cuáles son las consecuencias de la obstinación, y finalmente, según el pasaje y un pasaje más que vamos a leer, cuál es la solución a nuestra obstinación. Así que vamos al primer punto. ¿Cuáles son las causas de la obstinación? En el versículo 1 del capítulo 14 hemos leído que el Señor Jesús comienza su discurso diciendo: no se turbe vuestro corazón, es decir, no se desesperen, porque Él estaba diciendo que Él iba a partir. No se desesperen, en otras palabras, no tengan miedo. Una de las frases que más se repiten en toda la Biblia, desde inicio hasta fin, es el Señor diciéndole a su pueblo: no teman. Una y otra vez, no teman. Porque el miedo es gran causante de tomar malas decisiones. Hay una serie tipo documental, en uno de esos canales documentales, que se llama Emergencia en Aeropuerto. No sé si alguno aquí lo ve, alguna vez lo vio. Se trata de los policías en los aeropuertos que controlan a la gente llegar. Y la serie que yo suelo ver normalmente es del aeropuerto de Milán o del aeropuerto de Madrid, ¿verdad? Aeropuertos grandes donde llega gente de todo el mundo, ¿verdad? Y los policías ya saben, este es sospechoso. Y en un episodio que vi, por ejemplo, venía un hombre con una mochila de montañés. Esas mochilas enormes que uno lleva para acampar. Y enseguida salta así el policía y dice: sospechoso. Y después explica por qué es sospechoso. No, y este no tiene pinta, ¿verdad? Porque era así medio un poco gordito. No, este no va a aguantar en la montaña ni una semana y tiene una mochila de esas, sospechoso. Y le atraparon. Y en los tubos dentro de la mochila había droga. Y mientras ellos van, y en los episodios que se encuentran impresionantes, están entre la ropa interior, meten diluido en botellas de todo tipo, intentando meter droga a Europa. Y a este hombre finalmente lo descubren. Y es impresionante. Cada descubrimiento de las personas, en la mayoría de los casos, la gente comienza a llorar. Y
Y el policía es medio argel, ¿verdad? Los policías que salen ahí. Y le dice, ¿y por qué lloras ahora? Vos sabías que esto podía pasar. Y sí, sabía, dice la gente. Y a uno de estos hombres, él comienza a llorar y comienza a decir, mi hija, mi hija. Y después le preguntan, decinos bien qué pasó. ¿Cuánto te dijeron que te iban a dar? 5.000 euros, dijo este hombre. 5.000 euros. Yo tengo a mi hija enferma. De Colombia se iba el hombre. Y necesitaba plata para el tratamiento. Y alguien que me conocía me dijo, yo te voy a conseguir eso. ¿Qué tengo que hacer? Nada. Vas a llevar tu maleta y cuando llegue a tal punto te vamos a dar una mochila y vos pasás y una vez que pasás al aeropuerto te damos 5.000 euros de todo lo que tenés que hacer. Evidentemente que él sabía que se trataba de algo ilegal, pero dijo, bueno, me voy a arriesgar. El miedo ante una circunstancia pueden llevarnos a tomar estas decisiones, aunque alguien no sea un narcotraficante profesional. Si ven esa serie van a darse cuenta, siempre son personas comunes y corrientes, que ante alguna necesidad, los demás, los verdaderos profesionales se aprovechan y dicen, toma, haz esto. El miedo hace que nuestro corazón se endurezca. En Génesis, en el capítulo 3, versículos 8 al 10, tenemos el relato después del primer pecado, Adán y Eva. ¿Cómo reaccionaron? Aquí tenemos en una versión nueva. Dice, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron, Adán y Eva, oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor. Fíjense, se escondieron del Señor, como si fuera que esto es algo posible, entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? Es como que Dios se mete en su juego, ¿verdad? Aunque él sabía dónde estaba, para ver cómo reaccionaba, y el hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí, tuve miedo, porque estaba desnudo. El miedo después del pecado los llevó incluso a hacer algo peor, intentar esconderse de Dios. El miedo hace que tomemos cualquier camino en lugar de esperar al Señor. Hace que tomemos las peores decisiones. Y hasta el punto de arriesgarnos, como le estaba contando, aquel caso de entrar a la cárcel por miedo. Pero espiritualmente hablando, el miedo nos hace tomar cualquier tipo de decisiones en lugar de buscar y esperar en la voluntad de Dios. Por miedo, Aarón, cuando el pueblo estaba en el desierto y Moisés tardaba porque estaba con el Señor le estaba dando los 10 mandamientos, estaba con ellos y ellos estaban esperando. Pasó mucho tiempo. Por miedo, Aarón les construyó un becerro de oro. Por miedo, el rey Saúl, después de haber ganado una batalla en la cual el Señor le dijo, vas a ganar, pero no vas a tomar nada del botín de guerra. Nada van a tomar. Y ellos tomaron el botín de guerra. Y cuando el profeta Samuel va y le confronta al rey Saúl, él le dice, lo dice por miedo del pueblo, porque ellos querían. El miedo poderosamente nos lleva a incluso a desviarnos de la voluntad del Señor en aquellas cosas que Él claramente nos dice. Por miedo. Pero hay una segunda causa de la obstinación. El orgullo. Y algo de esto nosotros vemos en la reacción de Tomás. Para él no era suficiente que el Señor les diga todo esto y les dice, le responde, aunque respetuosamente le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? El orgullo es otra causa de que nuestro corazón se endurezca. Y aunque sea Dios quien nos dice, vivan de esta manera. No, Dios, pero si yo vivo de esta manera, entonces no. Aunque Dios nos diga, apartate de estas cosas. No, pero estas cosas, Señor, aunque el Señor nos diga, hace esto. No, pero Señor, aunque Dios nos diga, somos capaces de resistirnos por ese orgullo que hay en nuestros corazones. En Hechos capítulo 9, versículos 5 al 6, encontramos el relato de la conversión de Saulo, el apóstol Pablo. Se encuentra con Jesús resucitado camino a Damasco y ocurre lo siguiente. Pablo responde al Señor, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues.
Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Después quiero volver a este pasaje más adelante. Pero aquí vemos, y quiero solamente que podamos captar hasta dónde puede llevar el corazón humano, el orgullo del corazón humano. Saulo era un conocedor de las Escrituras. Era un fanático de la religión judía. Y él pensaba que al perseguir y matar cristianos, él estaba sirviendo a Dios, cuando en realidad estaba persiguiendo a los discípulos del Hijo de Dios. El orgullo puede llevarnos hasta este punto. Incluso pensando que estamos haciéndole un bien a Dios, entre comillas, resistiéndonos a su voluntad. Y finalmente, una tercera causa de la obstinación es tener una meta equivocada, entender mal nuestro fin. A partir del siglo XVI en adelante, las iglesias evangélicas utilizaron un método de enseñanza a los chicos que consistía en preparar materiales con preguntas y respuestas de forma sencilla. Y uno de estos materiales, muy utilizados, tenía como la primera pregunta la siguiente. Y la pregunta era: ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es el fin principal del ser humano? Y la respuesta, en base a la palabra de Dios, en varios textos, es glorificar a Dios y disfrutarlo por siempre. Glorificar a Dios y disfrutar de su presencia por siempre. Una iglesia, un pastor hizo un video en YouTube en donde hacía esta pregunta en la calle a la gente, mayormente a jóvenes, y le preguntaban: ¿cuál es el fin principal del ser humano? Y la gente respondía: hacer bien al otro. ¿Cuál es el fin principal del ser humano? Tener una familia, tener amigos y disfrutar la vida. ¿Cuál es el fin principal del ser humano? Y uno hasta llegó a decir: bueno, aguantar. ¿Cuál es el fin principal del ser humano? Si nosotros respondemos bien a esta pregunta, toda nuestra vida va a arreglarse. No lo tenemos bien. Si nuestro GPS, nuestro destino luego está mal, obviamente que vamos a tomar mal los caminos. Pero si nuestro destino está bien, entonces vamos a ir por el único camino que nos puede llevar ahí, que es Jesús. El Señor Jesús decía en Mateo 6, 19 al 21, en una versión actual también: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros donde esté tu tesoro, donde está tu fin, donde está tu destino. Allí estarán también los deseos de tu corazón. La lógica tan fuerte hoy en día del aborto es responder a esta pregunta: ¿cuál es el fin principal del ser humano? El fin principal del ser humano está aquí en esta tierra, y evitar el sufrimiento. Entonces, en esa lógica muchos dicen: ¿para qué permitir que venga un nuevo ser humano al mundo a sufrir si va a vivir en pobreza, si va a tener esto? Entonces simplemente acabemos con esa vida antes incluso de que vea la luz en este mundo. Y por eso es que nosotros como iglesia nos oponemos tanto a esta filosofía y a esta lógica, porque nosotros sabemos que aunque pasemos por sufrimiento y dolor, el fin principal del ser humano es glorificar a Dios y disfrutar de su presencia por siempre. Si tenemos bien nuestro destino, nuestra meta, nuestro fin, entonces vamos a tomar el único camino que nos puede llevar ahí. Si nuestra meta, nuestro destino, nuestro fin está mal marcado, el camino que hemos de tomar no va a ser sino camino de muerte. Esto nos lleva a nuestro segundo punto: preguntarnos cuáles son las consecuencias de la obstinación. Tomás respondía al Señor: no sabemos a dónde vas. Ellos ya tuvieron 3 años con el Señor Jesús. Después el Señor volvería a decirle a otro de los discípulos: tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no saben esto. Tomás responde: no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Lo que Tomás estaba diciendo es: Señor, está bien, vos te vas. No sabemos bien qué es lo que vas a hacer, pero al menos déjanos algo. Déjanos, así como los demás líderes religiosos, un manifiesto, algo que seguir. Déjanos tu filosofía, déjanos algo. Y el Señor Jesús le dice: Tomás,
No se trata de los caminos que ustedes pueden tomar y yo les dejo. Yo soy el camino. Y yo soy la verdad. Yo soy la vida. Fuera de mí no hay verdad. Fuera de mí no hay vida. Es interesante que nosotros muchas veces oramos, Señor, y de todo corazón oramos, Señor, mostrame el camino. Tenemos que tomar alguna decisión. Señor, mostrame el camino. Decime exactamente, Señor, qué tengo que hacer. Decime, Señor, qué paso tengo que dar. Y en cierta forma esa oración está bien, pero esa oración tiene que ser nuestro segundo paso. Porque cuando estamos orando, Señor, mostrame el camino, el Señor nos dice, yo soy el camino. Disfruta primero de mi presencia. Viví primero de mi voluntad. Decía el salmista, deleítate en el Señor. Y Él te concederá, segundo paso, las peticiones de tu corazón. Y quiero volver a aquel encuentro de Pablo con el Señor Jesús en este punto. Pablo, que había tomado su religión en serio, persiguiendo a aquellos que estaban siguiendo al Hijo de Dios, entendiendo que él estaba haciendo bien algo, cuando se encuentra con el Señor Jesús, fíjense el gran cambio. Dos aspectos podemos notar en aquel pasaje que hemos leído en Hechos 9, 5 al 6. Saulo en ese entonces, estaba siguiendo la siguiente visión en su vida. Él sabía perfectamente bien lo que Dios quería. Él sabía, o pensaba que sabía. Y estaba haciendo, en su forma de ver, obedeciendo a Dios, en realidad haciendo todo lo contrario a la voluntad de Dios. Pero cuando se encuentra con el Señor hay un cambio radical. ¿Y cómo se puede ver ese cambio radical? En la forma en que él se refiere al Señor Jesús. Y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando nosotros nos acercamos a Dios muchas veces pensamos, Señor, yo quiero esto, yo quiero aquello, ayúdame, Señor, por favor, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero. Pablo, al transformar su corazón, hace la pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es la respuesta del Señor Jesús? Interesante, algo que tal vez si nosotros escuchamos esta respuesta nos va a hasta enojar, pichar, como solemos decir. Pablo ya otra vez tomando ese carácter fuerte que tenía, poniéndose a disposición del Señor Jesús. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Y qué le responde el Señor? Andate a tal lugar y ahí se te va a decir lo que tenés que hacer. No te va a preocupar, Pablo. Vos no te vas a preocupar. Vos no quieras saber todo de antemano lo que vas a hacer. Se te va a decir. Indicándole ya a Pablo lo que sería la realidad de su vida en todo su ministerio. El Señor guiándole a cada paso. Aquellos que nos gusta planificar de antemano, esto es tal vez lo que más nos cuesta. Se te va a decir, tranquilo. Disfruta de mi presencia, el primer paso. Pero si nosotros nos endurecemos en nuestra obstinación, esto tiene algunas consecuencias. Y las consecuencias mayormente son dos y son dos caras de la misma moneda. O están aquellos que en su obstinación se alejan totalmente de Dios y dicen yo voy a vivir una vida totalmente secular, alejada de Dios. O están aquellos que dicen yo voy a vivir una vida religiosa y se van al extremo del legalismo. Dos caras de la misma moneda. El que es secular dice yo quiero vivir todo lo que Dios da, pero sin Dios. Sin escuchar lo que Él manda, sin escuchar sus preceptos. Pero el que es legalista dice, yo quiero hacer todo lo que Dios manda, todos sus preceptos, todas sus reglas, sin Dios, sin su gracia. Dos caras de la misma moneda. El corazón humano, cuando se endurece, tiene estas consecuencias. Y la gran pregunta es, ¿cuál es la solución? Tomás estaba entrando en este juego, diciéndole al Señor, no sabemos el camino, no sabemos dónde vas, ¿cómo vamos a ver el camino? Y el Señor le dice, así como le iba a decir a Pablo, yo soy el camino, se te va a decir lo que vas a tener que hacer. Pero si ya sabes tu meta y tenés al camino, puedes estar en paz. Entonces, ¿cuál es la solución para la obstinación? Y quiero ir con ustedes un poquito más adelante. Están todavía ahí en el contexto íntimo de los discípulos del Señor Jesús, en los versículos 25 y 26, dice lo siguiente a sus discípulos. Juan, capítulo 14, versículos 25 y 26, dice así la palabra:
Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cuál es la solución a la obstinación de nuestro corazón? La presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo, no es que lo podemos aprender y ahí yo tengo el Espíritu Santo. No lo podemos obligar, no lo podemos crear. El Espíritu Santo es la misma presencia del Señor en nuestras vidas. Una presencia que permanece y también una presencia que nos ha de guiar y, como estábamos leyendo, nos va a recordar todo lo que el Señor Jesús nos dijo o dijo a sus discípulos. Entre las cosas que la Biblia menciona que el Espíritu hace es convencer de pecado. Es abrir el entendimiento de las personas para que puedan reconocer que Jesús es el Señor. Es transformar la mente del creyente y otorgarle una nueva naturaleza. Es producir cambios visibles en aquel que pertenece a Jesús. En Gálatas capítulo 5 se habla del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. El Espíritu Santo es quien hace esto. El Espíritu Santo también asegura al creyente de su salvación, porque nos dice a nosotros que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo capacita y empodera a los creyentes para su misión de dar testimonio del Señor Jesús. El Espíritu Santo guía a los discípulos de Jesús siempre hasta el fin del mundo. Es interesante. Tal vez la tendencia de la mayoría de nosotros es decirnos qué tengo que hacer. Y el Señor nos dice, yo soy el camino. Se te va a decir. Pero lo más importante, el paso más importante es que rindamos esa voluntad nuestra a la voluntad del Señor. Ese es el paso más importante. Y una pregunta que tenemos que hacernos es, ¿tengo el Espíritu Santo de Dios en mi vida? Porque es la única manera de vencer esa obstinación de nuestros corazones. Y aquellos que dicen, yo sé que tengo el Espíritu Santo, la pregunta es, ¿lo estás oyendo? ¿Estás oyendo la dirección del Espíritu Santo en tu vida? Para terminar, quiero reflexionar lo siguiente. A veces nos preguntamos, ¿cómo descubrir la voluntad de Dios? Y eso va a ser un segundo paso. El paso más importante es poder preguntarnos, ¿estoy viviendo en la voluntad de Dios? En la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos la voluntad de Dios? Por medio de la dirección del Espíritu Santo, quien nos enseña y nos confirma aquello que está escrito. El Señor nos ha dejado claramente su voluntad. Y el Espíritu Santo jamás va a hacer que nosotros nos alejemos de aquella palabra escrita que Él ya nos ha dejado. Y recordemos, el miedo, el orgullo y una meta equivocada va a llevar que tomemos malas decisiones, que nos endurezcamos nuestra obstinación. Esto va a tener consecuencias, o alejarnos completamente del Señor y vivir una vida totalmente secular. O tenemos que saber que nuestra obstinación puede llevarnos también al otro extremo del legalismo, que no es sino la otra cara de la moneda. No depender de Dios, sino depender de nuestras propias fuerzas, siguiendo las reglas de Dios, pero a nuestra manera. Y hemos hablado que la solución, la única solución es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Es por medio de su Espíritu. Y la gran noticia es que el Señor da el Espíritu Santo a aquellos que le piden, decía el Señor Jesús. Vamos a orar, te invito a que puedas inclinar tu cabeza, cerrar los ojos, y quiero hacerte la pregunta, aquellos que están aquí, aquellos que están viendo también, ¿tenés al Espíritu Santo? Esa es una respuesta, una pregunta crucial cuya respuesta determina la dirección de tu vida. Porque el camino del Señor no lo puedes aprender por tus propias formas, por tus propios modos, por tus propias fuerzas. El camino del Señor es estar en Él, y estamos en Él cuando su Espíritu Santo está en nosotros. Así que una pregunta crucial es, ¿está el Espíritu Santo de Dios en tu vida? ¿Cómo sabemos esto? Esos frutos que hemos leído, entender nuestra situación y condición delante de Dios.
Si no estás seguro, la gran noticia es que hoy es el día en que puedes decir al Señor de todo corazón: Señor, necesito a tu Espíritu Santo en mi vida. Y si decís: yo sé que tengo al Espíritu Santo en mi vida, pero no lo estoy oyendo, no lo estoy escuchando, me aferro a la obstinación de mi corazón, hoy es el día, mi querido hermano, mi querida hermana, en que puedas rendir tu voluntad a Él. Estoy seguro que fuera de la dirección del Espíritu Santo te has llenado de malas decisiones, porque ni el miedo ni el orgullo van a llevarte a tomar buenas decisiones. Sí, depender completamente del Señor. ¿Hace cuánto que no haces esta pregunta, mi hermano, mi hermana, al Señor, diciéndole: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y tal vez la respuesta del Señor va a ser: disfruta de mi presencia en tu vida. Ya se te va a decir lo que tengas que hacer. Señor, te damos gracias por tu palabra. Nuestro corazón es tan duro, Señor, que quiere irse por nuestra forma, nuestro camino, nuestra manera. Ninguna de esos caminos, formas, maneras han de llevarnos, Señor, al verdadero destino nuestro, que es glorificarte a ti y disfrutar de tu presencia por siempre, solamente en Cristo. Y lo sabemos, lo creemos, y hoy queremos rendirnos a esa verdad. Señor, rendimos nuestro corazón y te decimos: ¿qué quieres que hagamos, Señor? No nuestra voluntad, sino la tuya sea hecha en nuestras vidas. Y aunque tengamos que depender de ti en cosas que aún no sabemos, lo hacemos porque sabemos que nuestras vidas están en tus manos y que nuestro destino ya está marcado. Señor, que tu Espíritu pueda traernos paz en este tiempo de tanta incertidumbre, cambios que nos llevan a tomar decisiones, muchas de las cuales, Señor, no tenemos ni idea de qué hacer, pero sí queremos depender de ti, Señor, porque no son nuestros caminos, sino se trata de seguir en el camino que eres tú, Señor Jesús. Rendimos nuestra voluntad a ti, Señor, y oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.